Que las bendiciones del Señor sean derramadas en esta mañana en cada una de sus vidas, el cual el Señor nos está permitiendo llegar a este día martes 2 de abril del año 2024. Es una gran bendición, el cual vamos a meditar nuestro tiempo con Dios. Y lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 1, versículo del 11 al 27, el cual traemos el tema, una persuasión sabia. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ve pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy grande, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante de él, del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaní, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Bien, ya hemos dado lectura a la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo del 11 al 14, encontramos la débil condición del rey David. Ahora vemos a David grande en años, que ni siquiera podía mantenerse con su calor, mucho menos podía seguir gobernando la nación. David tenía alrededor de 70 años en este momento, pues para David no solamente eran los años, sino el largo camino recorrido. Era como si hubiera vivido la vida de unos 4 o 5 hombres. Su hijo Adonías intentó tomar el trono de su padre David, y este hombre, sin saberlo, porque David no sabía nada de lo que estaba ocurriendo afuera. Este fue el error más grande que pudo haber pensado Adonías, que se iba a quedar con el reino. David estaba lejos de todo esto, él no sabía lo que sucedía a su alrededor. Natán sabía que si Adonías se hacía rey inmediatamente, mataría a cada rival, iniciando o incluyendo la vida de Betsabé y Salomón. Sabemos que la idea de este hombre era poder eliminar a tanto Salomón como Betsabé, porque sabía en verdad que ellos no eran ningún familiar cerca, sino que él
temía, por el cual no quería que Salomón tomara el reino o el trono que era de David. Entonces sabemos que Betsabé ya a David le había hecho una promesa que después de que él faltara o que él durmiera con sus padres, él le iba a dejar su trono a Salomón para que gobernara. Pero vemos que Salomón ya había hecho promesa y luego entonces en el versículo 15 al 27 vemos cómo Betsabé y Natán le dicen a David que Adonías se había postulado para el trono. El rey era muy viejo, dice la palabra del Señor, y Abisad, sunamita, le servía. Recordamos las capacidades limitadas de David como rey, el cual él tenía antes, pero en esta ocasión David necesitaba la ayuda de estas dos personas, tanto Betsabé como Natán, porque a través de ellos se entera qué era lo que iba a hacer su hijo Adonías. Entra Betsabé a la cámara donde se encontraba David y le dice: si Adonías se convierte en rey, la vida mía y la de mi hijo Salomón corre peligro. Luego llega el profeta Natán también hacia donde estaba David. Pues vemos que aquí él ahora lo visita, no como la primera vez, ¿verdad? Cuando lo reprendió por el error que había cometido David. Luego llega el profeta Natán hacia donde está David, pues ahora David lo recibe como un amigo confiable. David no trató a Natán como su enemigo, ¿verdad? Pues al ver cómo lo había confrontado con la dolorosa verdad en aquel tiempo, estaba tan lejos David del odio por la verdad. Y eso es lo bonito, hermanos, cuando reconocemos que cometemos errores. Pues al principio David sí le costó entender y asumir la verdad que le había dicho este profeta a través de Dios. Pero como él entendió y reconoció, sabemos que él no tomó odio, sino que aquí se miraba a Natán como su amigo confiable. Sabemos que todo lo que Natán le dijo, se lo dijo con sinceridad porque venía de parte de Dios. Natán también le declaró los hechos realizados por Adonías y después hizo un llamado personal, el cual Natán le pregunta a David si él había elegido a Adonías para ser rey, porque no se lo había dicho a él todavía, pero sabía muy bien que no era así, porque David no había elegido a Adonías, sino a Salomón. Hermanos, sabemos que cuando Dios nos elige es para que le sirvamos. Salomón ya había sido elegido no solamente por David, sino que también por Dios. Porque la Biblia no menciona que los otros hijos de David fueron obedientes. David tuvo varios hijos antes de Salomón. E incluso tuvo 2 que fueron muertos por haber hecho lo malo. Luego Adonías también se estaba sobrepasando de algo que no era de él. Hermanos, cuando Dios nos elige, sintámonos dichosos porque es cuando el Señor quiere que trabajemos en su obra. El Señor le da su obra a aquel que Él mira que se esfuerza con amor. Pero el Señor mira que solo quiere producirse con ese privilegio, el Señor no le agrada y se lo quita. Salomón no se presumía de lo que tenía, sino que él esperó que la voluntad de Dios fuera, y el cual Salomón llegó a reinar después de su padre David cuando él durmió con sus padres. Entonces sabemos que el Señor siempre nos elige, el Señor no se equivoca y nosotros tampoco nos equivoquemos de cometer errores, y si los cometemos pidámosle perdón al Señor porque Él los perdona. Hermanos, esto fue lo que vimos hoy en nuestro tiempo con Dios. Si Dios nos permite, nos escuchamos en una próxima. Que el Señor les bendiga. Pasen un excelente martes. Bendiciones.